Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos, domingo por la mañana, de madrugada en Brasil. Mi nombre es Ana Mingorance y yo soy de Tenerife. Hice la tesis en Barcelona en desarrollo del cerebro y luego he dado vueltas por muchos países, pero normalmente ando por Madrid, como decía Norma. Y mi campo son los síndromes de neurodesarrollo con epilepsia, es para lo que me he formado, para desarrollar tratamientos en ese campo y divido mi tiempo entre trabajar con fundaciones en esas enfermedades que necesitan avanzar tratamientos y atraer a la industria farmacéutica y también colaboro con la industria farmacéutica para que vayan a esas enfermedades y tengan éxito con sus proyectos. Y como decía Norma, justo a principios de este año he empezado a colaborar con CureShank, trabajo con ellos a jornada partida y esta es una fundación americana. Es un poco una spin-off del grupo americano de pacientes creado por 4 mamás de chicos y chicas con Phelan-McDermid para centrarse nada más que en acelerar tratamientos. Y por eso me han traído a mí, que mi especialidad es eso. Yo soy científico, no médico, con lo que tampoco puedo hacer recomendaciones de fármacos, pero sí sé cómo desarrollar tratamientos. Dos disclaimers antes de empezar. Hablaré de la terapia de Neuren un poco y de la de Jaguar, pero no represento a ninguna de las empresas. Si digo alguna tontería, es culpa mía, no es culpa de ellos. Y aunque conozco mucho este campo de desarrollo de tratamientos y de este tipo de enfermedad, soy relativamente nueva para Phelan-McDermid, así que igual algunas de las preguntas pues no lo voy a saber decir. Con eso aclarado, lo que os quiero comentar hoy son 3 partes, sobre todo va a ser la última, pero quiero empezar hablándoos un poco de la causa genética del síndrome de Phelan-McDermid, que eso es importante para luego entender la terapia génica. Hablaros del tratamiento sintomático más avanzado en cuanto a empresas, que es el de Neuren, que hubo un anuncio hace poco, y luego del tratamiento que no es sintomático, sino genético, el de Jaguar, que es la razón por la que estamos hablando hoy. Venga, empezamos hablando de biología, de la causa de la enfermedad. Y aprovechando que estamos en España y hablando con españoles, esta es la imagen de Cajal, esto lo reconocéis todos. Pues el premio Nobel de Cajal fue justamente por darse cuenta por primera vez de que las neuronas no son una red como una red de pescar, que es toda en continuo, sino que son células individuales. Están muy juntas, pero no están pegadas en una red. Y eso fue un descubrimiento muy importante porque esa parte donde casi se tocan las neuronas, donde se hablan, son las sinapsis. Y esta es una enfermedad de sinapsis, con lo que era un concepto súper importante. Las neuronas llegan a estar una al lado de la otra, con lo que se ve en este dibujito son casi como 2 puños que casi se tocan, y ahí se mandan el mensaje de una a la otra en esas bolitas que serían los neurotransmisores. Por ejemplo, dopamina, glutamato, GABA, esas sí que mandan la señal de una a la otra, la sinapsis. Y hay muchos elementos de esas sinapsis que son importantes y que si faltan, la sinapsis no va a funcionar. Y uno de esos son las proteínas SHANK3, que están en la neurona que escucha, la de después, y son muy importantes para recibir esa señal. Y yo sé que cuando digo proteína, a lo mejor pensáis como en comida, ¿no? Carbohidrato, proteína, grasas. No, no. Esas proteínas que comemos, el cuerpo las digiere en aminoácidos y luego utiliza los aminoácidos como si fueran legos para hacer sus propias proteínas, que son las que necesita. Y en este caso son todas especializadas y distintas. Y en este caso, SHANK3 es una que hace mucha falta en la sinapsis. Y a lo mejor en una sinapsis hay 50 SHANK3, hay muchas. ¿Y qué pasa cuando no tienes 50 sino 20 o así? Pues que no hay suficiente SHANK3 y ahora no se recibe bien esa señal. Y este es justamente el problema que tenemos en el síndrome de Phelan-McDermid. No hay suficiente proteína SHANK3, la sinapsis no va bien. La forma en la que el cuerpo hace esas proteínas que os decía, a partir de los aminoácidos las juntamos, es leyendo las instrucciones que están escritas en el gen SHANK3. Se llama igual, con lo que es fácil. Y sabéis que todos tenemos de cada cromosoma uno que viene de papá y uno de mamá. O sea, cromosoma 1 tenemos dos, uno de papá, uno de mamá. Cromosoma 2 igual. Cromosoma 22 es el que tiene el gen SHANK3, tenemos uno de papá y uno de mamá, lo que nos da 2 copias del gen. Y a partir de 2 copias del gen, que es el libro de instrucciones, la neurona, cada una, que tiene esto cada una, sabe hacer suficientes copias de la proteína SHANK3. ¿Qué pasa si solamente tienes una copia que funciona bien? Que te quedas con la mitad de la cantidad de proteínas SHANK3 que necesitas para la sinapsis. Y este es el caso de Phelan-McDermid, donde cada persona que tiene el síndrome le falta una copia de SHANK3. Puede ser por una mutación pequeñita en el gen, porque le falta un cacho del gen,
a lo mejor le falta el gen entero, a algunos les falta el gen y otros tantos genes de al lado, pero al final lo que todos tienen en común es que nada más que hay una copia buena, un cromosoma bueno, y por eso se les queda la sinapsis con menos shanteres. Ahora, una cosa importante, porque cada vez que es la primera vez que hablo con una asociación, con un grupo de pacientes nuevos, este mensaje para mí es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué os ha tocado tener un hijo o hija con una mutación? ¿Qué pasó? O más bien, ¿de quién es la culpa? ¿Fue algo que hicisteis o no hicisteis? Esta pregunta sale un montón y por eso para mí es importante explicar esta parte. La culpa de que una persona nazca con un problema genético no es de nadie. Y si es de alguien, le echo la culpa a Lucy, el Australopithecus, un poco la culpa de la evolución. Esto es algo que no se sabe mucho fuera de la ciencia, pero es importante saber. Cada vez que nace una nueva persona, tenemos unas 70 diferencias genéticas que no tenían nuestros padres. Cada vez que hacemos un óvulo o un espermatozoide, esa copia de gen se hace mal, un poquito mal. 70 problemas genéticos no es mucho. Y pasa así cada vez porque esa es la base de la evolución. Si no, seríamos clones, todos iguales, iguales que Lucy, sin avanzar ni nada. Pensar que el genoma entero, o sea, el ADN entero de un humano, tiene unos 3.000 millones de letras. Es un número difícil. 1.000 libros enteros de 200 páginas, 1.000 libros. Y pones 70 pequeños errores. La mayoría de las veces no pasa nada, porque caen en sitios que no importa. Y de hecho alguna vez hasta te puede mejorar algo. Pero hay veces que ese error está en medio de un gen importante. Por ejemplo, un gen importante para la sinapsis. Y por eso la enfermedad. Lo importante es saber eso. Todos los humanos somos mutantes, todos somos diferentes a nuestros padres y llevamos mutaciones. Algunos, lo que pasa es que hemos tenido más suerte. Pero no fue nada que hicierais. A mí me han llegado alguna mamá diciendo, después del diagnóstico y saber que es una mutación, diciendo, ay, pero es que yo en el embarazo comí mucho pescado y eso tiene mucho magnesio y a lo mejor el magnesio produzca la mutación. No es culpa de nadie, solo es, todos somos mutantes y algunos tienen mala suerte. Ese mensaje siempre es importante para mí, porque hay mucha culpa en este mundo de las enfermedades genéticas. Vale, eso era el problema. Vamos a hablar de soluciones. El primero es un tratamiento sintomático, que no busca arreglar el gen, pero sí mejorar los síntomas, que está desarrollando la empresa Neuren y que está a las puertas de ser el primer ensayo de fase 3. ¿Quieres tomarte una aita? A veces se os oye. Eh, a los que no conozcáis un poco qué significa eso, ensayo de fase 1, fase 2, fase 3, os digo en cortito. Los ensayos clínicos, antes de aprobar un fármaco, se tienen que probar en personas en 3 etapas. Fase 1 es pequeñita, son voluntarios sanos, muchas veces son estudiantes de medicina, que se sacan unos pocos euros participando en un ensayo, probando un fármaco nuevo. A lo mejor son unas 10 personas, no mucho más. Y lo que se hace en ellos es ver la seguridad y el perfil de efectos secundarios del fármaco nuevo, aunque ellos no tengan ninguna enfermedad. Te pueden decir, me da dolores de cabeza, me da diarrea, me pica, no sé. Y sobre todo ver la distribución. ¿Este es un fármaco de los de una vez al día o necesita 3 veces al día para mantener niveles en sangre? ¿Es uno que se elimina por riñón, por hígado? Eso es lo que se aprende en una fase 1. Si todo va bien en esa 1, por fin se prueba en pacientes en la fase 2, que suele ser la primera en pacientes, pero en un grupito pequeño. Y lo que se mira en ellos es otra vez seguridad, siempre es lo primero en medicina, no hacer daño. Y también intentamos ver si hay alguna señal de eficacia. En una enfermedad rara, la fase 2 son entre 10 y 20 pacientes, no es muy grande, con lo que a lo mejor no puedes hacer estadísticas si ha funcionado, pero ves ya clínicamente, te das cuenta, está funcionando o no. Y si está funcionando y la empresa tiene suficiente dinero, ahora viene la fase última, que se llama la fase 3, que es mucho más grande, pero en una enfermedad rara estaremos hablando de a lo mejor 100, 150, en Phelan-McDermid no creo que nos pidan más grande. Y en ese momento buscamos confirmar seguridad y también eficacia. Y ahí sí que se usa siempre el grupo placebo. ¿Sabéis eso que entras en un ensayo y aleatoriamente te dan o placebo o tratamiento, pero tú no sabes lo que es? Y durante unos meses tú vas reportando cómo te encuentras o cómo se encuentra tu hijo o hija y al final ya sabemos quiénes eran el grupo control y el grupo de tratamiento. Eso es la fase 3. Y Neuren ha terminado ahora mismo una fase 2 en Phelan-McDermid, que es esa primera fase en pacientes en la que ya empezamos a darnos cuenta si está funcionando. Y pinta bastante bien. Os comentaré más después de que tengamos su información ahora en marzo, cuando nos den la charla, pero os quiero hablar un poco de este tratamiento porque para mí es muy importante este año. El nombre del fármaco es eso en amarillo impronunciable.
Yo lo voy a llamar el fármaco 91. Y este es un fármaco diseñado para mejorar la plasticidad sináptica. Entonces, justo lo que era también problema de Phelan-McDermid, pero no es problema único de Phelan-McDermid, sino en muchas enfermedades de neurodesarrollo. Y por eso esta empresa lo está probando en 4 ahora mismo, en fase 2 en 4 síndromes. Eso es lo que veis en el recuadro en amarillo que he marcado. Lo están probando en fase 2 en Phelan-McDermid, en el síndrome de Pitt-Hopkins, el síndrome de Angelman. Este es muy conocido y no es tan diferente en algunos aspectos a Phelan-McDermid, y luego el síndrome de Prader-Willi. El que han terminado el ensayo es en Phelan-McDermid, ahora os comento un poco, y están esperando este año tener los resultados de Pitt-Hopkins y de Angelman. Entonces, justo antes de Navidad, tuvimos las primeras buenas noticias, y es que el ensayo pintaba bastante positivo, y lo digo así porque no hay grupo control, pero todos los pacientes mejoraban, o sea, no había grupo placebo. Y ya os digo que os contaremos más cuando veamos el webinar en marzo, y entonces lo contamos después en español. Pero del ensayo, de lo que yo he visto, a mí me da muy buen aspecto de que ha funcionado, y las principales mejoras que veían los padres y madres y que corroboran los médicos eran en comunicación, sobre todo en lenguaje expresivo, también algo en memoria y aprendizaje porque estaban como más centrados con lo que pueden aprender cosas, y en sociabilidad, pero sobre todo en lenguaje expresivo. Y ya os digo, ya os contaré más. Ahora mismo lo que va a pasar con este fármaco es que la empresa quiere esperarse a ver qué tal en los otros síndromes antes de decir cuál van a ser la fase grande, la 3. Esperan decidir eso este año. Y yo estoy segura de que van a necesitar darle el fármaco a una empresa más grande que tenga el dinero para hacer una fase 3. Neuren es la empresa que desarrolló al principio el fármaco aprobado para el síndrome de Rett, que es el único aprobado de momento para el síndrome de Rett, y en aquel caso se lo dieron a una empresa americana que se llama Acadia. Yo imagino que Acadia sería un candidato perfecto para también comprarles este fármaco y hacer la fase 3. En cualquier caso, en marzo os contamos más, pero es bueno saber que estamos un poco eso a las puertas de tener el primer ensayo de fase 3 para este síndrome. Y vamos a hablar de terapia génica. No sé, Norma, si habría preguntas de tratar ahora, si no, yo es que voy a lanzar. Tú estás en mute también, pero bueno, o miro yo por el chat. Que no sé si lo del chat si me saca de la Ahí presentación. me parece que no hay. Ok, pues venga, el plato fuerte de la terapia génica. Vamos allá. Recordando, Phelan-McDermid, el problema en común, todos tienen una copia del cromosoma 22 en la que no se puede leer el gen de SHANK3. Y como solamente les queda uno bueno, pues están con la mitad de cantidad de proteínas de SHANK3. Primera pregunta que se hace un científico al ver esto: ¿podemos arreglar esa copia mala? Y la respuesta es no, porque como os decía, cada uno tiene un problema distinto. Los hay que tienen una letra cambiada, los hay que tienen un cacho del gen cambiado, el gen entero falta, 50 genes faltan, son todos distintos, con lo que un tipo de terapia génica que harían falta casi tantas terapias como pacientes hay. No, no podemos arreglar la mala. Bueno, segunda pregunta, ¿podemos darle otra buena, una de fuera? Eso sí. Y eso es una terapia génica clásica que en biología las llamamos de suplementación genética. Le das una nueva. Que se queden con la mala, les das otra nueva. Y la forma en que este tipo de terapia génica funciona es siguiendo la estrategia del caballo de Troya. Que sabéis la historia del caballo de Troya, cuando los griegos en la guerra con Troya les hicieron el truco este de tener un caballo grande de madera, en plan, este es un regalo para vosotros, pero llevaban los soldados escondidos dentro. Los de Troya lo dejaron entrar al caballo, que era un regalo muy bonito, y entonces le descargó los soldados y pues no me acuerdo quién ganó, pero bueno, les salió bien la jugada para entrar. Entonces, en ciencia utilizamos esa estrategia, pero en vez de un caballo de madera es un virus. Y la verdad es que después del coronavirus esta imagen es como, oh no, otra vez. No, pero esto es un virus distinto, no es un coronavirus, es un adeno asociado. Usamos virus porque los virus entran muy bien a las células, entran muy bien a las neuronas. Y lo que un virus hace normalmente es te entra, infecta, y va a liberar el ADN de virus que va a usarse para copiar y hacer más virus, más virus, más virus. Es una infección. Pero los científicos lo que hacemos es quitarle todo el ADN al virus y poner dentro el gen que queremos. En este caso, el gen de SHANK3 humano. Ese virus va a infectar las neuronas, como un caballo de Troya que entra, pero una vez en la neurona, en vez de darte ADN de virus, te da SHANK3. Eso es una terapia génica.
Y la forma en que funcionaría es esa, ¿vale? Tenemos una copia buena y una mala, pero traemos un virus que trae ese cachito nuevo, ese gen nuevo, y ahora ya hay dos copias buenas. Y ahora ya podemos hacer suficientes proteínas SHANK3, y ahora ya la sinapsis tiene suficiente proteína SHANK3. Es así que funciona la terapia génica. El desarrollo de la terapia génica, que va a empezar ensayos este año, empezó hace unos 8 años en Boston, y entonces quiero dar crédito al científico original, que es el profesor Guoping Feng, en el Instituto Broad, que pertenece al MIT y Harvard. Esto es donde están los más listos del planeta, ¿ok? Y este hombre es de esos listos. Además, la foto es muy simpática, entonces me gusta. Y él es el que empezó a trabajar para ver si Phelan-McDermid sería una enfermedad candidata para terapia génica, y luego es el que desarrolló toda la primera parte de la terapia génica. Los primeros experimentos, es que son muy listos, a mí me encanta este tipo de experimento, los hizo y los publicó en 2016 para ver la ventana terapéutica. Esto quiere decir, ¿cuántos años tenemos para intentar devolver el gen a las personas que han nacido con Phelan-McDermid y todavía ver mejora? ¿Es una ventana temporal pequeña, en plan si llegas a partir de 5 años de edad no ves nada? ¿O es una ventana temporal que se extiende hasta la edad adulta? Y la forma en que hizo ese experimento fue creando unos ratones transgénicos que nacen con un interruptor genético, por eso digo que esto es muy inteligente, un interruptor delante del gen SHANK3, con lo que los científicos pueden elegir si nace apagado o encendido. Y los hacían nacer apagado, con lo que el ratón nace sin SHANK3, con lo que va a desarrollar Phelan-McDermid, y a diferentes edades le encendían el gen. Esto obviamente no se puede hacer en una persona, porque no somos transgénicos con un interruptor en un gen, pero con el ratón sí. Y la pregunta que hacen es, bueno, si encendemos el gen cuando el ratón es niño, cuando es adolescente, cuando es adulto joven, adulto mayor, ¿cuánto del síndrome llegamos a revertir? Esto es lo que publicó en 2016, y lo que vieron es que incluso si lo encienden en adultos, o sea, si el ratón ha nacido, crecido y pasado toda su vida con Phelan-McDermid, conseguían recuperar muchísimo el funcionamiento de la sinapsis. En adultos corregían parte de los síntomas, no todos, ahora comento cuáles, pero si vas a más jóvenes sí que conseguían rescatar casi todos los problemas. En los ratones adultos, los que sí conseguían mejorar eran los problemas sobre todo comportamentales y de autismo, los problemas sociales de no quererse relacionar tanto con otros ratones y preferir objetos, y un problema que, a ver, en persona no tenemos, pero es la versión autismo de ratón, el grooming. Esto es como los gatos, ¿sabéis que se chupan mucho? Pues los ratones hacen eso, pero cuando tienen algún problema genético del espectro autista, se chupan en el mismo punto tanto, que se hacen calvas y que pasan muchísimo tiempo allí. Esto es como eso, obsesivo, obsesivo. Pues todo esto se les va si consigues encenderles el gen en adultos. Para poder corregir otros problemas que hay en los ratones, como ansiedad o problemas motores, había que entrar en ratones, había que encender el gen en ratones más jovencitos, equivalente a preadolescente humano, pero es complicado ratón a humano porque no llevamos el desarrollo muy lineal. El ratón lo desteta la madre con 21 días de edad y con 28 ya está casi haciendo hijos. No es equivalente exacto. Conclusión, hay ventana terapéutica que llega hasta adultos. Se pueden ver mejoras hasta en adultos. Parece que nunca es tarde. Por supuesto, es más profunda la eficacia, en este caso de encender el gen en ratones jóvenes. Esperamos siempre eso también en personas, cuanto más joven mejor. Pero no llegaban a perder la ventana terapéutica. Había eficacia incluso en adultos. Con estos datos, Guoping se lanzó a crear la terapia génica. Y lo primero que él vio es que el gen de SHANK3 era demasiado grande para meterlo en los virus de la terapia génica. Entonces estuvo un tiempo diseñando lo que se llama un mini gen, en hacer un gen más cortito que produce con esa información, la célula hará un SHANK3, la proteína más cortita, pero que como tiene todos los bloques esenciales es funcional. Lo primero fue eso, hacer un mini gen y ponerlo dentro de un virus. Y una vez hecho eso, hizo el mismo tipo de experimento. Ratones que nacen con deficiencia en SHANK3, que desarrollarán los síntomas del síndrome de Phelan-McDermid en su versión ratón, y darles la inyección de la terapia génica a diferentes edades, como el de antes, pero esta vez con la terapia génica de verdad. Y lo que vieron es que si llegaban a edades antes de adolescente, podían arreglar todos los síntomas que tienen los ratones, incluidos los más de comportamiento y social, pero también aprendizaje, problemas motores. En adolescentes casi todos, y ya en adultos será eso parte.
La conclusión que él tenía aquí es que, por tanto, había esperanza aún de que una terapia génica con el gen SHANK3 en Phelan-McDermid pueda funcionar incluso en adultos, cuanto más joven mejor, pero que aún así funcionará hasta en adultos. Viendo esto, aquí entra en acción Jaguar. Y esto fue un anuncio que salió en diciembre de 2021. Como estamos en 2024, parece que son 3 años, no, son 2 años y un mes o así, desde que anunciaron esto hasta el anuncio del ensayo clínico. Este anuncio fue la empresa arrancaba con 3 proyectos y uno era este para Phelan-McDermid que llaman JAG201, que es ese mini gen de SHANK3 dentro del virus que había diseñado el investigador de Boston. En esos 2 años, lo que ha conseguido la empresa es juntar todos los datos, algunos ya venían de la universidad, en células en cultivo que enseñan que ese mini gen, cuando tú infectas neuronas humanas, produce SHANK3 que funciona. En los ratones con Phelan-McDermid, viendo que hay eficacia en todas las edades, más aún cuando más joven, viendo cuál es la dosis efectiva, porque es importante saber a qué dosis hay que ir, porque la terapia génica nada más que te dan una dosis. Tú no puedes empezar demasiado bajo, tiene que ser eficaz. Y sobre todo han estado haciendo los experimentos que se hacen antes de ensayos clínicos, que son en primates, porque los primates es el primo nuestro evolutivo, el más cercano a las personas, porque tiene un cerebro más grande y en ellos lo que se mira es la biodistribución, que es dónde hay que inyectarlo para que llegue a más neuronas, cómo se distribuye el virus, pero también la seguridad. Y en cuanto a seguridad, muchos de estos primates que usamos, ellos no tienen la enfermedad, o sea, ellos tienen 2 copias buenas de SHANK3 y les estamos dando terapia génica encima y a dosis muy alta. Es como darles una sobredosis de terapia. Y dejamos esa sobredosis y esperamos un año y hacemos una patología completa del mono para ver que no haya daño a ningún tejido, que no haya ningún problema. Y solo cuando sabemos el margen de seguridad, o sea, cuántas sobredosis se puede dar antes de haber problemas, solo cuando hay todo esto, es cuando la empresa ha ido a hablar con la agencia americana, con ese dossier de todos esos datos y pedir la aprobación para comenzar ensayos en personas. Y la agencia americana, que es la FDA, les ha dicho que sí, que pueden empezar ensayos este año. Esa era la notición que salía hace apenas un mes. Jaguar anuncia permiso de la FDA para comenzar el estudio clínico con JAG201 en el síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, ¿qué nos han contado? Jaguar hizo hace una semana o así un webinar, una charla como esta, en inglés, a través de la Fundación CureSHANK, para explicarnos lo que hay ahora mismo, lo que se sabe. Pues saben esto, vamos a empezar antes de final de año, va a ser solamente en Estados Unidos, empezaremos con 3 pacientes nada más, adultos, por cierto, y la administración se hace por vía intracerebroventricular. Ahora os comento la palabrota esta, lo que es. Ojo a esto, este ensayo, como es una terapia génica, va directamente a pacientes, no pasa por voluntarios sanos. Eso implica que tenemos mucha menos información sobre efectos secundarios, sobre seguridad, que lo que tenemos con cualquier fármaco cuando nos llega a ensayos clínicos en una enfermedad. Ahora mismo no sabemos nada de eso. Por eso empieza tan pequeñito y tan despacio, porque esto es un tratamiento irreversible. Una vez te ponemos el virus en la cabeza no se puede quitar y no se puede pedir eso a estudiantes jóvenes de medicina que se presenten voluntarios a una terapia que no necesitan. No es como con los fármacos. Eso implica muchas de las cosas, de las decisiones de este ensayo, así que os voy a repasar. Por ejemplo, ¿cómo que empezáis con 3 nada más? 3 es muy poco, claro, pero 3 porque es la primera vez que se va a probar esto en humanos. Hay que ver la seguridad. No te puedes exponer a darle la terapia a 20 y que de repente te encuentres que hay un problema y no lo puedes quitar. Por eso empezando con 3. Es más, la forma que empiezan estos ensayos se empieza con 1, el primer paciente, y se espera unos meses y hay un comité médico independiente a la farmacéutica, no son empleados de Jaguar, que revisa que todo pinte bien y si han pasado unos meses y está bien, dan permiso a empezar el segundo. Entonces empiezan el segundo y lo mismo, se esperan unos meses y si el primero y el segundo siguen bien, ese comité independiente da permiso al tercero. Eso sí que se hace y se hace así por seguridad. Pero eso nada más que es el principio de un ensayo clínico. Si todo va bien, luego amplían a más. Ellos ya avisan, son mínimo 3. Y luego ya podrán también empezar a darles una dosis un poquito más alta. La primera dosis es más bajita, lo mismo para no jugársela a encontrarse con que hay un problema. Se asume ya, calculada desde ratones,
que será eficaz. Esto obviamente son personas, los voluntarios del ensayo, los pacientes no son ratones, no les puedes dar una dosis tan baja que no tienen posibilidades de beneficiarse, pero eso, empezamos poquitos y con una dosis tirando abajo. ¿Por qué adultos? Esto es interesante, sí, si decimos que los más jóvenes tienen más potencial de mejorar más, ¿por qué adultos? Pues lo mismo, un poco por el tema de seguridad y porque fue lo que decidió la Agencia Americana del Medicamento, dijo, lo mejor es empezar en adultos. Y ya os digo, estos son los primeros. Cuando vayan teniendo más, habrá más de 3 y habrá más jóvenes. Para mí un detalle importante es que la Agencia Americana, ni la europea, ellos nunca recomendarían empezar en pacientes que no tengan opciones de beneficiarse de la terapia. Lo que quiere decir que viendo todos esos datos de ratones, de primates, ellos están seguros de que los adultos tienen una oportunidad de mejorar, de tener eficacia. No se les está usando para ver seguridad y ya está. De nuevo, no son ratones, son personas. Es por ayudarles también. Se espera ver eficacia en adultos. Eso es muy importante. Cuando hay un síndrome en el que nada más que les dejan empezar ensayos en niños muy pequeños, yo me pregunto si los datos que ha visto la agencia americana es que no hay esta ventana, que no van a poder ver algo en mayores. En este caso sabemos que los datos que tengan es que va a poder ver algo en mayores, que al menos eso es lo que indican los experimentos en animales. Por cierto, Jaguar no ha publicado todavía los resultados esos, los esperan publicar este año, con lo que también entonces sabremos eso, qué es lo que han visto, que pinta bien para adultos. Seguimos. ¿Y por qué en Estados Unidos? ¿Por qué siempre en Estados Unidos? ¿Por qué no vienen a Europa? A ver, el ensayo es tan pequeñito que tampoco hay sentido en repartirlo mucho, pero el hecho es que siempre empezamos en Estados Unidos en Pharma, casi siempre, y es por razones prácticas y estratégicas. Razones prácticas. Un país con más de 300 millones de personas que habla todo un idioma y que nada más que hay una agencia reguladora para todos. Compara esto con Europa, mogollón de países, en idiomas distintos, en la EMA se tienen que poner todos de acuerdo, es mucho más fácil empezar en Estados Unidos. Y la razón estratégica es económica. Estados Unidos es el país que más invierte en tratamientos una vez aprobados, que más paga por los tratamientos. Por eso todas las empresas quieren asegurarse de que la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, les guste su producto, que hayan aprobado el ensayo clínico, que vean datos primero en sus propios pacientes, porque eso es la vía clara hacia el mercado americano. Si empezaran en otro país, siempre les quedaría la duda hasta más tarde de si la agencia americana les va a gustar o no lo que están haciendo. Por esas razones siempre arrancan allí, pero cuando lleguen a una fase 2 más ampliada, podrían añadir más países y seguro, seguro en la fase 3, la grande, porque en ese momento tú no podrías pedir aprobación en Europa si no hay pacientes de Europa. No estoy puesta al día en Sudamérica, lo pienso aquí por la familia de Brasil. La palabra intracerebroventricular. Palabra intracerebroventricular. ¿Qué queremos decir con esta palabra? La administración. Si ves la imagen de la derecha, vemos un cerebro y la médula espinal. En todo esto hay un líquido que va por dentro, que es el líquido cefalorraquídeo, que es el que está dentro de los ventrículos en el cerebro y también va por el canal en la médula espinal. Todas las terapias génicas las ponemos, casi todas, las inyectamos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si la enfermedad es sobre todo en el cerebro y no tanto de médula, accedemos por 2 vías. O directo, haciendo un agujerito por arriba en la cabeza con un catéter e inyectando por ahí el virus, vamos directo a uno de los ventrículos cerebrales, que es donde está el líquido cefalorraquídeo, o accedemos por detrás, por la nuca, a otro tipo así de ventrículo que se llama la cisterna magna. La cuestión es llegar a ese líquido que moja el cerebro para que así el virus se distribuya. En este caso, Jaguar eligió intracerebroventricular, directo al ventrículo del cerebro. Otras empresas eligen ir por el de la nuca. Si la enfermedad es un poquito más de médula también, a veces se hace punción lumbar y entran por abajo, pero esa distribución no llega del todo a cerebro bien, por eso vamos por arriba. Y lo bueno es que nada más que se hace una vez, porque el virus ya se queda en el cerebro para siempre, presumiblemente el gen se sigue leyendo para siempre, con lo que no hace falta volver a repetirla. Es una operación una vez en la vida y ya está. Digo presumiblemente porque las primeras terapias génicas no llevan mucho tiempo aprobado y no sabemos si en 40 años se apaga, yo qué sé. Pero vamos, se calcula que no, que son para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar este año con esta terapia génica con Jaguar? Ahora mismo sabemos que tienen ese permiso de empezar ensayos este año, pero no tienen el diseño final del ensayo. O sea, aún no nos han dicho qué van a mirar o exactamente los criterios de inclusión para esos adultos, tipo de mutación.
Entonces, eso a mitad de año nos han dicho que ya lo sabrán, a mitad de este año tendrán el diseño final. Y a finales de este año es cuando ya tendremos el primer caso, a lo mejor más de uno, tratado. Primera persona con Phelan-McDermid que recibe una terapia génica para darle el gen SHANK3. Eso es un momento un poco como histórico, que me lleva a mi mensaje final. Este año va a ser la leche para esta enfermedad. 2024 es el año en el que posiblemente tengamos ese anuncio de la primera fase 3 de Neuren, que será internacional, que espero que podamos traer a España y que marca un hito para la enfermedad, porque la fase 3 es la previa a la aprobación e indica que es enfermedad que ya se conoce bien y que está madura como para poder pensar en la primera aprobación. 2024 es cuando, si todo va bien, tendremos el primer paciente que recibe una terapia génica. Hay muy pocas enfermedades de neurodesarrollo que tengan una terapia génica incluso en ensayos clínicos. Esta es de las pioneras. Yo sé que parece que el avance en medicina, en tratamientos va muy lento, pero es que en las enfermedades raras, que hay unas 10.000, muy poquitas tienen algo aprobado. Y muchas veces lo que aprueban es eso, sintomático, que hace una cosita, una terapia génica es palabras mayores. Esta sigue siendo de las que, aún yendo lentos, es de las primeras. Y por estas razones, yo creo que este año va a haber muchísimos más ojos de la industria en este síndrome, porque las empresas son un poco como las adolescentes en Instagram, que cuando ven que las otras se compran el mismo abrigo, quieren tener el mismo abrigo. Las empresas les da miedo a veces ser la pionera en empezar a trabajar en un síndrome en el que no se ha trabajado mucho, pero cuando empiezan a ver que Neuren está, que tiene una fase 2 positiva, que posiblemente anuncie que avanza, y sobre todo el anuncio de Jaguar, ahora mismo este año habrá muchas conversaciones dentro de empresas, en el equipo médico y científico que digan, oye, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué no estamos haciendo esta? Yo espero que como consecuencia de esto en un par de años estemos igual que otros síndromes como el de Angelman, que os decía que es mucho más famoso. Es más famoso porque después de los primeros ensayos, todas las empresas dijeron, ¿y por qué no estamos haciendo Angelman? Y ahora están todas ahí. Y yo os digo que nos va a pasar lo mismo porque llevo eso unos 15 años en este campo y lo veo venir. Les va a dar el efecto Instagram. Así que con ese mensaje positivo os quiero dejar y con las gracias, por supuesto, para CureShank por traerme a esta enfermedad, por hacer el webinar de Jaguar con el que nos hemos enterado mucho y a vosotros, Norma, y el equipo en la Asociación Española, por conectarme también con el grupo español y hispanohablante, que decíamos. Venga, ya está, he llegado. Me he soltado el Sí. rollo. Muchísimas gracias, Ana. Venga, Tengo unas cuantas preguntas, así que te las voy a ir leyendo. ¿Vale? venga. A ver, vamos a ir para arriba, que se me han vuelto a bajar, para empezar por las primeras. Bien, hay una pregunta que dice Ezequiel, ¿cuál es la relación entre el fármaco 95 y el El noven- Minigen 3? ¿Es el lo 91. mismo? No, no, el fármaco es un pequeño péptido neurotrófico. ¿Cómo explico esto en humano? Es, es parecido al que hicieron para el síndrome de Rett, que lo que hace es estimular la plasticidad sináptica, es actuar como una señal de estimular plasticidad sináptica. Es muy distinto al minigen. El minigen da la pieza que falta, la proteína que falta para que la sinapsis funcione bien, justamente la que falta en este síndrome. La teoría biológica es que una vez arreglas la biología, le pones el gen de nuevo, aunque sea un minigen, ya se ha arreglado la biología y ahora que el cuerpo dé lo más que pueda. Que como decimos, igual en un adulto que ha vivido 25 años sin esa proteína, pues no puede dar del todo y en el más joven da más, pero que el cuerpo pueda dar lo que pueda. El tratamiento sintomático de Neuren no actúa directamente en la causa de la enfermedad, actúa a nivel medio, en uno de los problemas, que es el problema sináptico. Por eso esperaríamos del fármaco de Neuren, el 91 este, menor eficacia, pero es mucho más práctico como fármaco, porque puedes aumentar dosis, bajar dosis, se pueden hacer más cosas. Es Vale. distinto, uno es sintomático y el otro va a la causa. La No, no pregunta que, corrige SHANK3, no corrige SHANK3. pregunta que si lo ha comprado Jaguar, que no, porque lo que decía es que está buscando, seguramente buscará otra farmacéutica grande para poder hacerlo, pero no sé Jaguar por está qué. especializado en terapias génicas. Todo lo que tienen son terapias génicas. No, buscarán otra. Lo bueno es que en el pasado, con el otro fármaco que desarrolló Neuron para Red, hizo la colaboración con Acadia, una empresa grande, y Acadia tiene algunos de los derechos de este fármaco. Es la más posible que lo compre, pero si no, hay muchas otras. Ahora mismo hay muchísima demanda entre las farmas más grandes de tratamientos en el campo de neurodesarrollo.
hay mucho. Este fármaco será vendible fácil por ellos para una grande. Eso no tendría que ser un problema. Preguntan también, potencialmente, cuáles podrían ser desde la teoría científica las complicaciones de las terapias génicas. A ver, hay pocas aprobadas, porque aquí me tengo que basar sobre todo en lo que ya hemos visto en otras terapias génicas en enfermedades de neurodesarrollo. Hay pocas. Lo que se ha visto a veces es posible complicación si empiezas con una dosis muy alta de que produzca inflamación y algún problema en la zona. En el pasado tuvimos problemas en el campo de terapias génicas con que el cuerpo reaccionara contra el virus y te apagara la terapia génica. Hoy en día eso se sabe y cuando te hacen la operación de darte el virus, se hace un pequeño tratamiento con control del sistema inmune, como cuando te hacen un trasplante, para que no rechaces, como si fuera una especie de trasplante genético, para que no rechaces el trasplante. Podría haber efectos secundarios que no se vieron en primates. Una de las preocupaciones recientes que hay es que algunas neuronas de la zona pegada a la médula espinal, de la raíz dorsal, que produzcan neuropatías, dolor por los ganglios que hay al lado de la médula espinal. Ahora mismo los virus se están diseñando para que no se puedan meter en esas neuronas. Esto es un campo que se está descubriendo. La idea es que, como se empieza poquito a poco, con pocos pacientes con dosis bajas, la idea es llegar a no ver problemas, pero de momento con SHANK3 sabemos que en los primates, aún dándoles sobreexpresión grande, no vieron problemas. Vale. Y luego preguntan, ¿las variaciones estructurales del cerebro que hayan podido ocurrir en el desarrollo podrían tener mejoría? Aunque no sea, a ver, aunque no sea, espérate que es que me lo tapa. Aunque no sea así, la mejoría de la conexión sináptica podría favorecer la capacidad cognitiva del felán. Sí, en Phelan-McDermid no vemos de verdad daños estructurales. No es como que hiciera falta SHANK3 para migrar la neurona a la parte del cerebro que tiene que estar o conectar con la parte que tiene que conectar. Son más cambios funcionales. Las sinapsis están, pero no se hablan suficiente. Y hay partes del cerebro, como la parte del estriado, que igual no funcionan del todo bien, pero están bien hechas. Ese es el tipo de enfermedad en el que hay mayor esperanza de que la terapia génica, al hacer la sinapsis funcionar mejor, consigas recuperar más. Si fuera una enfermedad en la que hay una parte del cerebro que no llegó a conectar con otra en desarrollo, es verdad, eso ya nacidos es que no vas a poder rehacerlo. Pero ese no es el problema de este síndrome, es de comunicación de sinapsis, no ha sido de formación del cerebro estructuralmente. Sí, sí hay esperanza de la parte cognitiva, sí por esto, porque no hay un daño estructural, sino es más funcional de sinapsis. Y luego pregunta Manuel, ¿cuándo podría llegar a España? Pues yo calculo que esta primera fase en la que van a empezar este año fácilmente estén como 2 años en un grupo pequeñito de pacientes, o sea, menos de 10. Y tengamos que esperar esos 2 años, y la empresa tenga que esperar esos 2 años, para tener suficientes datos de seguridad y medir eficacia antes de que puedan dar el paso a lanzarse a más países. Eso sería lo predecible, visto otras empresas y la velocidad lenta de los ensayos con terapia génica. Igual nos dan suerte. Quiero decir, igual nos dan la sorpresa y hay suerte y de repente en un par de meses hay mejoras tan claras que dicen, venga, vamos a lanzarnos y ampliar. Pero lo normal sería que dediquemos 2024 y 2025 a aclarar el diseño del ensayo y tratar los primeros 5 o así y verlos y que nos vayan contando. Entonces, Ana, un poco, ya esto es mío, como va de lo mismo, los tiempos son, por un lado, para pasar y evolucionar hasta llegar a la fase 3, ¿no? Que eso podríamos estar O la hablando de... 2 ampliada, porque en terapia génica, como la 1 y la 2 están fusionadas, porque estás midiendo seguridad, pero es en pacientes, se pueden tirar 4 años en esa 1-2, además se llama así 1-2, 1-2 combinada, que la van ampliando poco a poco y van añadiendo más pacientes, a lo mejor añaden un país, seguro que es Inglaterra antes que España, porque sigue siendo inglés, Podríamos, esas cosas. Y claro, luego ya la grande, el ensayo confirmatorio, el grande. imagínate, 4 años para eso, otros 4 en la fase 3, ¿te tiras o no? Es más rápida y no, ahí dependerá de lo que quieran ver. En un ensayo de una enfermedad como esta, es posible que queramos mirar eficacia a 12 meses.
Seguridad lo siguen mirando mínimo 5 años, pero eficacia normalmente quieres ver cambios importantes y te sueles dar unos 12 meses. Eso no quiere decir que en 2 meses no estés viendo beneficio, pero de verdad quieres separar el grupo control de tratamiento y asegurarte de que haya mejoras, y muchas de las escalas clínicas en las que te miden, sobre todo la habilidad cognitiva, posiblemente son de 12 meses. Igual de comportamiento son más rápidas y en 3 o 6 meses ya te pueden medir mejoras importantes de comportamiento o las de comunicación, pero en terapia génica estamos viendo mucho 12 meses. Entonces, imagínate que esa otra fase son, bueno, estas terapias génicas serán menos, pero que fueran 40 pacientes. Hay que esperar un año, pero no todos entran a la vez. Para cuando llegas al 40 al ensayo ya llevas año y medio desde que empezaste. Ahora espérate un año por estos, luego ten todos los datos, luego hay que pedir aprobación. La agencia Claro, americana es más rápida. Y además, en Estados Unidos, cuando te dan la aprobación, tú puedes sacar a mercado el fármaco al día siguiente, a lo mejor una semana por organizarte, pero muy rápido. En Europa tardamos más en aprobar, el proceso es más lento y esa es la aprobación central. Luego empieza la fase nacional. Después de que la agencia europea dijera un sí, la agencia española tiene un par de meses para confirmar el sí o no, suele ser lo mismo, pero ahora empieza la discusión de precios. Y ahí es donde nos quedamos atascados en Europa en la negociación de precios. Las farmacéuticas van primero al país que más paga, Alemania e Inglaterra, negocian precio y luego van a los siguientes, porque cada uno te pide que le ofrezcas algo mejor que al anterior. ¿Y qué hemos hecho? Hemos creado artificialmente un dominó uno a uno, uno a uno, pues a España no vendrían de entrada, porque queremos mejor precio que los ingleses, pues nos tenemos que esperar a que los ingleses acaben de acordar el precio para que luego vengan a hablar con los españoles. En España lo de los precios va hasta por regiones. En algunos fármacos, porque terapias génicas aún hay pocas, nos hemos tirado 2 años y medio desde la aprobación europea hasta tener el fármaco disponible para una enfermedad rara en España. Esa es la parte que más me frustra. Cuando ya tenemos algo que funciona, que está aprobado por las agencias regulatorias, pero no tenemos acceso porque el precio no se ha aprobado. Bueno, ya, pero eso, ya esto, estamos ya hablando llegaremos a ese puente, ¿no? Pero, estamos hablando de entre 12 y 15 años para verlo las no, familias en el hombre, mercado no, si eso se me hace funciona. muy largo, Norma. Espero que no sea tanto, pero Echa cuentas por lo que ya, estás ya, diciendo. igual si empiezo a hacer tus matemáticas, a ver, Más o dos menos años 12 para años. saber esto, si en 2 años se abrieran y añadimos los otros y hicimos un 3 años, más uno de agencias regulatorias, aquí tenemos 6, más empezar con precios. No, esto podríamos estar pensando en aprobaciones en 6 años, sí. Sí, Luego nos peleamos ya por precios. A veces hay formas de acceder mientras se está negociando precio, por eso de medicación extranjera, tal cual. A veces hay vías. vale. Bueno. No. Se da cuentas de si vas acumulando al final. Pero es verdad, son lentos. Bueno, a ver, más preguntas. Dice, nos gustaría disfrutar con nuestros hijos. Bueno, esto no es una pregunta en sí misma. Pero es muy buena afirmación. Sí. Más. Otra pregunta. Dice, Neuren contagia a otras farmacéuticas, pero ¿han comprado el minigel? ¿Qué precio Es la que me inicial? decías antes. ¿Si habían comprado alguien el minigen? ¿O es otra pregunta? No, es otra pregunta. Dice, ¿qué precio inicial de la dosis única se puede prever? Uy, esto no tendremos ni idea, porque además hay muchos esfuerzos en bajar el coste de las terapias génicas. Hay mucho que es en la producción de la terapia. Y hay muchas empresas ahora mejorando esa parte de fabricación de coste. Las primeras terapias génicas que han salido eran muy caras, como 2 millones de dólares, algo menos en euros por persona. Pero es una vez en la vida. O sea, mirad, el fármaco de red que ha salido ahora, nada más que hay precio en Estados Unidos, porque solamente se ha aprobado en Estados Unidos, pero son unos 400.000 dólares por año, por año. Ahora imagina que tratas a esa niña, digo niña porque es red, 40 años. Ahora multiplica por 40. No, no me sale. ¿Qué son? ¿80 millones? No sé, es una burrada. La terapia génica es una vez. Al final en coste es más barato que los fármacos caros. Pero claro, te pegas el susto porque te llega la factura de golpe. Bueno, al gobierno o a tu aseguradora, a quien sea. Los primeros terapias génicas eran en torno a 2 millones, han ido bajando. Yo sé que hay empresas que trabajan
en varias terapias génicas en desarrollo, como Ultragenyx, que colaboró con ellos en otras cosas, que andan buscando bajarlo a 500.000 o menos. Y aún así, compara eso con algunos de los fármacos caros que son para tomar de por vida. Mm. Es caro, pero mira, hay una mamá americana de otro síndrome, el hijo tiene STXBP1, que ella siempre me dice, si en vez de hablar de terapia génica lo llamáramos operación cerebral o trasplante genético, no nos asustaríamos por el precio, porque si dijéramos, mi hijo necesita un trasplante genético y es una operación, no nos asustaríamos tanto, pero al hablar de terapia lo comparamos con fármacos y no como lo que es una cirugía más agresiva para darte algo que tu cuerpo no tenía y que lo mantengas. Y a veces me parece que tiene sentido eso, que en el lenguaje comparamos con las pastillitas, pero no con las operaciones y con los trasplantes de órgano, en este caso un trasplante de un gen. Sí, pero eso va bajando, porque Pregunta. van abaratando el coste de producción. Ujú. Dice, la terapia génica se aplicaría a una persona con el síndrome de Phelan-McDermid que tiene una deleción de 40 genes y no solo de SAN3. Exacto, esa es buena pregunta. Eso es lo que quiere ver Jaguar con el ensayo clínico. Ellos ya han dicho que incluso los tres primeros quieren que genéticamente sean distintos, que algunos sean de mutación pequeña y otros sean de cacho muy grande. Esto lo van a ver en el ensayo. Seguimos pensando que la gran parte de los problemas vienen por el gen SHAN3, con lo que sí que esperamos que gran parte de la mejora venga por reponer el gen SHAN3. Claro, Pero lo yo, vamos a ver en el ensayo. La idea es mirar esto lo tienen clarísimo, que es la pregunta del millón. claro, sí, yo, vamos, lo que siempre he oído es que siempre hay la duda, ¿no? Porque hay algunos niños que no tienen el gen SAN3 Eso es afectado, otra cosa. Si tienen no, otros anteriores al gen SAN3 con una intersticial y tienen los mismos síntomas o muy parecidos a los que no tienen SAN3. Entonces dicen, a ver si hay algo ahí en esos anteriores que evite que se exprese SAN3. Claro, si estuviesen metiendo, no sé, correcto. llamarían No, gen no, pero SAN3. correcto. Tendríamos tres grupos. Los que tienen un fallo por mutación puntual o porque le falta un cacho del gen que solamente es SHANK3, eso está claro que lo que necesitan es SHANK3. Los que tienen muchísimos genes, y los hay con 50 genes, y uno de ellos es SHANK3, se piensa aún que ese es el principal para Phelan-McDermid, pero lo vamos a ver en los ensayos. Y habría ese tercer grupo que tú dices, Norma, que le falta un cacho con muchos genes y no les falta SHANK3, pero se piensa que acaban desarrollando el síndrome tan igual porque si son genes anteriores, y son genes anteriores, a veces eso afecta a la lectura más abajo. Y es posible que si miráramos si producen suficientes proteínas SHAN3 en la sinapsis, no, que no tengan suficientes. Claro, Y y a sería eso lo les mismo. afectaría. Sí, sería lo mismo. O sea, Sería lo mismo, necesitan más proteínas SHAN3 para su sinapsis. Acuérdate que no estamos arreglando el gen, le estamos dando una copia nueva y decir, mira, la tuya está mal, sabe Dios por qué complicaciones, no la vamos a tocar, te vamos a dar una nueva. Entonces, aunque ese cromosoma ellos no puedan leer bien SHAN3 porque tengan daños en los otros genes, ese no vamos a tocarlo, vamos a darle una copia nueva más la que tenían en el cromosoma bueno. vale. Lo que cuesta más ahí es ver si genéticamente las empresas, y cuando se apruebe, tendrán que verificar que tengan una deficiencia de expresión en SHAN3 Ujú, para saber. Y eso es cosas que posiblemente avancemos en el campo a medida que eso, que ahora que tenemos una terapia génica en desarrollo, pues habrá que aclarar eso. ujú. Sí. Pregunta Goyo, dice, ¿se sabe si habría cambios en el fenotipo con el tratamiento? ¿Cambios físicos y demás? En el genotipo, En el que es la... fenotipo, Ah, en el fenotipo. fenotipo. ¿Te refieres a los que tienen algunas características dismórficas o en cuanto a fenotipo o simplemente a síntomas? Porque yo normalmente entiendo fenotipo como, o sea, el genotipo son tus genes, fenotipo es tu cuadro clínico. Obviamente buscamos diferencias clínicas. No sé si te refieres a Goyo, si los quieres que activa el son, audio. a los que tienen algunos aspectos más dismórficos, que suelen ser los que les faltan muchos genes. Goyo, activa el audio si quieres y nos dices. Sí, me refería a eso, me refería a si podía haber un cambio en el fenotipo a nivel de su físico, de las características que tienen ellos en concreto, ¿no? Porque hay quienes tienen más de elección o menos de elección, en concreto los que tienen un poco más, pues pueden tener algún tipo de cambio más a nivel físico, si ahí habría posibilidad de que se cambiase eso o riesgo más que posibilidad. Mm. Riesgo, no sé. El desarrollo facial sí que ocurre en útero, con lo que yo vería tarde para intentar cambiar algo
de aspecto físico. En cuanto, por ejemplo, a aspectos motores, hay partes que puedan venir como consecuencia a los que han aprendido a caminar más tarde o que tengan algo más de hipotonías o cosas que hay cosas que sí serán arreglables y cosas que no. Cosas que vengan más por tono muscular, por problema neurológico, sí. Cosas que vengan por cuando acaban, y esto no lo sé del todo en Phelan-McDermid, de estas es de las que llevo menos, cuando hay algunos aspectos ortopédicos que son por haber caminado tarde o mal, hay cosas ahí que ya no sé cuánto de reversibles serían, que es casi más un proceso no degenerativo, pero de irse adaptando el cuerpo a los problemas. Ahí vosotros sabéis más esa parte. Muchas gracias. Luego pregunta Juanjo, aunque yo creo que esto es lo mismo de antes, pero bueno, si tienes alguna duda, activas el audio y lo dices. Dice, si todo fuera bien con los ensayos de Jaguar, ¿qué ventana de tiempo tendríamos para tener la terapia génica accesible aquí? Es lo que estamos hablando. Sí, pero hablábamos de números grandes, de tenerla aprobada en el mercado y reembolsada. El acceso muchas veces nos llega por primera vez a través del ensayo clínico. Entonces tenemos que esperar a ver estos primeros 2 años que estarán centrados en su ensayo pequeño, pero después cuando amplían y vengan internacional, ahí es cuestión de que si viniera a España, pues ya los primeros tienen acceso a través del ensayo clínico. Y como la tienes una vez y para toda la vida, da igual que entraras por ensayo o 5 años después cuando esté aprobado, ya entraste. Por eso siempre el interés con las otras fundaciones españolas con las que he trabajado siempre es traer ensayos, hacer la terapia disponible cuanto antes mejor. Es complicado, hay muchos factores. Hay factores positivos. España es muy grande dentro de Europa. Funcionamos muy bien en temas de ensayos. Vosotros en la fundación tenéis muchísimas familias. Hay centros como La Paz que tienen una colección tan grande de contactos que es muy atractivo para una farmacéutica, que digan, buah, esto nos van a encontrar 3 o 4 seguros, vamos, en un momento de teléfono. Hay factores así buenos, pero depende estratégicamente de eso, a qué velocidad llegan a expandirse a los otros países. Pero no estamos hablando de lo de 7, 8 años, estamos hablando de eso, De en 2. 3 años. Vale, dice, una pregunta un poco difícil, creo. Si faltan más de 70 genes, además de SAN3, de lección grande, ¿cuáles pueden ser los efectos de la medicación en este caso? Bueno, es lo que decíamos un poco. A ver, respuesta un poco distinta para las dos medicaciones. Las que son sintomáticas, como van a por la plasticidad, pues tampoco lo sabemos del todo. No creo que hayan dicho de los 15 participantes de la fase 2 en Neuren, genéticamente, cómo eran, si tenían de los de las grandes elecciones o no. Eso igual nos lo comentan ahora en marzo cuando den más información. Con Jaguar veremos. Eso lo vamos a tener que ver en los experimentos, o sea, en los ensayos clínicos, porque hasta ahora no lo sabemos. No esperaría efectos negativos. La cuestión es que no llegáramos a rescatar suficiente porque haya demasiados otros genes importantes. Eso tenemos que verlo. Dice Araceli, saludos desde México, felicidades ¡Ey! felicidades a la Saludos. Gracias por dedicarse a darnos luz y esperanza a través de su trabajo. Nos gustaría que nos sigan invitando a estas charlas que nos enriquecen tanto. Sí, esto es algo que Sí. Shank lo habló con la Asociación Española, el decir, mira, hay mucha necesidad de información en español, aún fuera de España, tenemos toda América Latina y en Estados Unidos hay mucha gente de habla hispana. La idea es, a través de esto, eso, poder grabar y poder acceder, o sea, hacer la información accesible. Sabemos que somos un montón de hispanohablantes. Dice, este avance es un gran paso. Mi hijo Mateo, esto lo dice, perdona, Araceli también. Mi hijo Mateo, además de tener el síndrome, tiene una atrofia cerebral. Es ciego y no habla. ¿La terapia génica mejora la sinapsis en el habla? ¿Mejora el tema de las convulsiones? A ver, no sabremos los síntomas que mejora. Yo, tras ver con Neuren, que es el otro, el sintomático, que lo primero que cambiaba era el habla, el lenguaje expresivo, sí que tendría esperanza que sea uno de los síntomas que más vamos a ver mejoras también con una terapia génica. Pero lo mismo, hay que esperar a verlo en el ensayo clínico. Convulsiones es buena pregunta. Eso es algo que en Jaguar, como lo han mirado con los ratones de Phelan-McDermid que no tienen epilepsia, no han podido ver si mejoraría la epilepsia. Lo que sí miraron por seguridad es que no empeorara, que no hiciera a los ratones más propensos a tener crisis.
les pusieron la terapia génica y luego les dieron inyecciones de fármacos proepilépticos, de los que se usarían para inducir una epilepsia, y vieron que no le alteraba, que no los hacía más fácil a tener epilepsia. Pero tampoco lo sabemos hasta que veamos el ensayo clínico. En CureSHANK estamos trabajando bastante en la parte de epilepsia. Hemos sacado ahora una propuesta de becas de investigación, $125.000 a proyectos para epilepsia, un tema muy importante, sobre todo que no lo haga peor. Yo esperaría que lo pudiera hacer mejor, pero sobre todo que no lo haga peor. Que las crisis dan miedo, ¿eh? Las crisis son a la mínima cosa, una fiebre, un ¿Qué? tampón. ¡Ay! Sí. Paola nos ha saltado. En fin. Mira, dice Ichaso, se empieza la terapia con algún criterio, quiero decir, si tiene mayor de elección, mutación, edad, no sé si se tiene en cuenta todo esto. Sí, los primeros ensayos siempre son un ejercicio de intentar minimizar las diferencias, porque si son muy diferentes no puedes interpretar, pero a la vez en este caso han querido maximizar la diferencia genética. O sea, todos adultos, no sé si tienen un margen de edad, porque igual buscan adulto joven, tipo 18 a 20 y algo. Pero buscan, y ya nos dijeron incluso con los tres, que tengan diferentes tipos, que algunos sean de mutación muy pequeñita y que algunos sean de los de la lesión grande. Y a medida que vayan ampliando, esa es una pregunta muy importante para esta enfermedad, porque tenemos tantas diferencias, y se buscará eso. No han anunciado otros criterios de inclusión e exclusión, por ejemplo, pueden tener epilepsia o no epilepsia. Otros factores que pudieran eliminar a alguno por participar en el ensayo, que tengan alguna malformación. Hablábamos del caso de Mateo antes, que podría tener un cambio estructural. Eso todavía no se ha anunciado. El diseño final de ese estudio, donde sabremos la inclusión-exclusión a mediados de este año. Pero sí No. sabemos genéticamente que quieren, incluso con tres, hacerlos muy diferentes genéticamente, porque esa pregunta nos la hacemos todos. Pregunta Araceli si podemos compartir el vídeo para compañeras de México. Nada, deciros que lo colgaremos en YouTube y pasaremos por las redes y demás el enlace para que podáis entrar en YouTube cualquiera, cuando quiera y como quiera, sin ningún problema, ¿vale? Cuanta más gente esté informada, pues mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Vale? Va a estar abierto. Dice, muchas gracias por su explicación, Miriam. Dice. Gracias. Quisiera preguntar si en esta terapia génica afecta el resultado que el paciente estuvo bajo tratamiento de medicinas psiquiátricas durante muchos años. No creo que eso tuviera que afectar el que te admitan o no a la persona en el ensayo. Tampoco creo que afecte así al resultado. No son tratamientos que tengan que ser incompatibles. Igual Uno que no... entiendo que si participas en el de Neuren, que llegará probablemente antes. Iba a ir ahí mi idea, sí, a lo de estar en dos ensayos clínicos a la vez. Normalmente no hay problema que tomes otros fármacos que están aprobados para tu epilepsia, para problemas psiquiátricos, para problemas de estómago, para lo que sea. Lo que suele ser incompatible, y ahora os explico por qué, es estar en dos ensayos clínicos a la vez. Entonces, si tuvierais un hijo o hija que está en el ensayo de Neuren, normalmente cuando acabas el ensayo, porque el ensayo es cortito, te dejan seguir en el tratamiento, a no ser que haya un problema de seguridad y haya que quitárselo a todos, pero te suelen dejar seguir. Es como la recompensa. Bueno, gracias por los datos, por haberte presentado voluntario, que siempre hay riesgo. Ahora ya te mantenemos con el tratamiento hasta que salga al mercado en tu país. Si tú estás todavía tomándolo y no está aprobado, estás en una terapia experimental. No podría esa persona entrar en el ensayo de terapia génica, que es otra terapia experimental, porque si hay un problema de efectos secundarios o algo, no sabemos de quién es culpa. O sea, no podemos interpretar, no puedes estar en dos a la vez. Una vez el de Neuren esté aprobado, ya sí se podría estar en la terapia de Neuren y cualquier otro ensayo, pero dos ensayos a la vez no, porque es demasiado complicado interpretar. Tiene que ser terapias aprobadas no para el síndrome en sí, sino para el síntoma, como eso, psiquiátrico, y una terapia experimental nada más. A veces se eliminan de ensayo, no sé cuánto esto es un problema en Phelan-McDermid, pero en otros síndromes con los que trabajo se toma bastante el cannabis medicinal. Ya no el aprobado que se pidió Lex, cannabidiol, pero también las preparaciones más artesanales. Y como esas no son aprobadas, se suele excluir, porque a saber lo que están tomando, y si de repente les da un efecto secundario por culpa de eso y te piensas que es la terapia nueva. Entonces, a veces hay una exclusión
que aunque no sea un ensayo, es un tipo de terapia experimental como las preparaciones de cannabis medicinal, que no es el Epidiolex. No sé en Phelan-McDermid cuánto se usa, en otros síndromes bastante. Bueno, Miriam, nada, nos da las gracias y nos saluda desde Argentina. Qué guay, ¿cuánto Sudamérica? Mari Carmen Pérez dice, ¿habría posibilidad de viajar al extranjero desde España para poder ponerle la terapia génica? Buena pregunta. A ver, el primer paso, si buscan 3, esos 3 no los vamos a pillar, porque además lo quieren dar a más de un hospital. A lo mejor son 3 hospitales y a cada uno le dejan un paciente. O sea, ya la lista de espera está más que cocinada. Pero más adelante, hay veces que en un ensayo clínico de terapia génica te dejan traer a pacientes de otro país para participar en el ensayo. Hay veces que no. Las razones por las que sí es que los gastos del ensayo los paga la farmacéutica, con lo que no habría problemas de que tú no tengas un seguro médico en ese país ni nada, porque lo paga la empresa. Y si hay problemas en conseguir pacientes, suelen estar abiertos a eso. La razón por la que muchas veces no se admiten pacientes de otro país es que al principio hay que hacer mucho seguimiento y los médicos que hacen el ensayo en su hospital quieren saber que van a tener al paciente cerca. Entonces, te pueden pedir vivir el primer año en el país. Hay veces que sí será una opción, pero muchas veces no es una opción. Y hacen eso porque al principio te tienen que ver al chico o la chica, hacerles muchas pruebas y aquí hay que hacer algún escáner para ver por dónde va la vasculatura cerebral, para no inyectar y, yo qué sé, llevarse una vena. O sea, hay que tener cuidado. La anestesia es una operación bajo anestesia, se estarán el primer par de días en el hospital, luego les ven al par de días, después de una semana, de 2, de 4, al mes. Hay que verlos mucho. Es una operación, es un trasplante genético. Entonces, eso es difícil asumirlo cuando vives en otro país, pero sí que ha habido casos y sí que hay veces que el ensayo está preparado para que pueda venir gente de fuera. Los gastos médicos en sí del hospital los pagaría la farmacéutica, los gastos personales te caen a ti. Si estamos hablando de irte a Estados Unidos, no es broma, son sitios caros, pero eso lo sabremos cuando llegue el ensayo porque hay casos de sí y hay casos de no. Hala, ya os he dado todas las razones. Vale, pregunta, ¿la terapia génica podría en un organismo desarrollado fortalecer las conexiones neuronales, reducir las regresiones? Esto lo mismo de siempre, lo veremos en el ensayo clínico, lo tendremos que ver en principio biológicamente, sí, en una enfermedad en la que el cerebro se ha formado bien estructuralmente y simplemente es la comunicación de neuronas, es de las que más esperanza tenemos de que eso se traduzca en beneficios, porque son cosas relativamente reversibles. Hablamos de plasticidad sináptica, es plástico, se hacen y deshacen. Lo difícil sería mandar a una neurona a conectar al otro lado, pero esas creo que en Phelan-McDermid no es gran parte del problema. Caso dice, ¿sabemos si es más fácil que funcione en personas con mutación que con deleción? Si fuera solo del gen, SHANK3, deleción del gen, de un cacho del gen entero o mutación, debería ser equivalente. En todos esos casos, ese gen no funciona y es lo único que les falta. En los que tienen más genes, en las deleciones de múltiples genes, ahí veremos cuánto conseguimos recuperar dándoles nada más que SHANK3. Seguimos pensando que es de los principales del síndrome, pero posiblemente, bueno, sí que sabemos que los que tienen un cacho muy grande tienen luego problemas cardíacos, otras cosas. O sea, habrá cosillas que no se puedan corregir solo dándoles SHANK3. Y ahora que lo pienso, todavía no se ha hecho nunca una terapia génica multigénica. Así que de momento solo los hacemos de uno en uno. Dice, ¿el linfedema y otras complicaciones metabólicas podrían mejorar? No sé la base biológica de esa y cuánto Creo, vendría derivado de la actividad neuronal. creo que el linfedema es por otro gen. Son los Si niños es de de otro lesiones gen, muy grandes que les afecta a otro gen. como Sí. algún problema cardíaco y otra cosa, de riñones, de sí, 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 sí. Pero en esos casos entiendo que no, porque ese otro Porque gen solo también les va estamos impactando. dando este, sí. Pero Luego de dice, la parte cognitiva, de toda la parte de comportamiento, la parte importante motora, mucho de eso es cerebro y mucho de eso sí que se piensa que es SHANK3. claro, entiendo que, por ejemplo, incluso el tema de tiene muchas afecciones gástricas, que yo entiendo que también es el cerebro el que está mandando ahí. Oh, podría, totalmente, totalmente. Hay muchísimo impacto de cerebro. Cuando alguien tiene Parkinson, antes de empezar a tener tremores y que se empiece a sospechar lo que tienen,
pues tienen un problema de estreñimiento enorme y cosas así. Dices, ¿qué tendrá que ver? Pues mira, porque la falta de dopamina no hace entonces al no tener que tengas la peristalsis como todo. Hay muchísimas cosas de cerebro y la parte, la disautonomía o disautonomía, no sé dónde ponemos el acento en castellano, cuando no sudan bien, no termorregulan, tienen problemas con esta... Todo eso viene de cerebro y casi todo lo de cerebro viene de SHANK3. Ujú. Y dice Mama, ¿en qué factores van a determinar? Me refiero si es edad, elección, para incluir pacientes en ensayo. Bueno, yo creo Lo que hemos... irán decidiendo y lo irán ampliando. Al principio se empieza siempre más reducido porque si son demasiado distintos, pues no sabes interpretar. En el primero, la mayor diferencia que quieren incluir es, decíamos, la mutación, que sea puntual o grande, quieren de todo un poco. En 3, de todo un poco. Pero ya cuando vayan ampliando, ya empezarán a ser más abiertos. Mi preocupación principal es ver qué van a hacer con epilepsia, si los van a dejar fuera o no. Y luego pregunta Carmela, ¿habría una edad máxima para poder aplicar esta terapia? Mi hermana tiene ahora 43 años. ¡Wow! Pues tampoco lo sabremos. Ahí hay diferencias. Una es una barrera biológica de que sea demasiado tarde y otra es que estén de acuerdo en hacer ensayos así tan tarde. Ahora mismo han dicho adultos, pero no sé si han dicho hasta qué edad. Yo he visto ensayos clínicos en adultos que son hasta los 35 o cosas así. Este igual van incluso más jóvenes, adultos pero jóvenes. Eso para el ensayo. Una vez esté aprobado, sería adultos, e imagino que eran ensayos también menores, y una vez está aprobado no suele haber ahí límite de adulto. Luego, biológicamente, pues no sabemos hasta dónde llegará el límite de aún poder ver mejorías. Yo conozco en otras enfermedades, pero con fármacos, gente incluso con 60 y pico años, mejorar cuando por fin das con el fármaco que toca. Yo creo que para el cerebro nunca, nunca es tarde. El ensayo posiblemente no sé si llegará hasta los 40 y pico. Y luego Mari Sierra dice, ¿cuánto tiempo se cree que tardará Neuren en tener el fármaco disponible? Pues Neuren, si este año anuncian que irían hacia fase 3, consiguen la empresa que fuera, y si hablamos de que en 2025 empezarán un ensayo grande, pues podríamos en ese momento tener acceso desde España si el ensayo viniera. En ese momento, para algunos, está disponible. Si tenemos que esperar a que esté disponible a través de aprobación, habría que esperar, pues a lo mejor otros 2 más 3 años, 2 del ensayo y 1 de aprobarlo de todo el tema regulatorio para que se apruebe en Europa. Si me preguntas desde España, a veces una vez está aprobado tenemos acceso por medicación extranjera, paga el hospital, hay cosas, pero empiezas a tener acceso, aunque no esté acabada la discusión de precios a nivel local. Es como pequeñas partes de acceso, accedes por ensayo, accedes por medicación extranjera, por fin accedes por la farmacia. Diferentes etapas. La más rápida, si pilláramos el ensayo en fase 3, lo más rápido, imagino que 2025. Para eso, para ensayo. Y luego, cuando dices que mejora la comunicación expresiva, ¿te refieres a que podrán hablar los que no hablan? Pues de los 15 que han participado en el ensayo, el de Neuren, la empresa ha sacado algunas frases que han dicho los padres en sus palabras, o sea, ¿en qué ves la mejora? Y en este no estoy seguro si había casos de alguno no verbal. Por cierto, que en Angelman, que van un poquito más avanzados en ensayos, cuando les devuelven la expresión de su gen, sí que tienen adolescentes que eran no verbales y que en un par de meses tienen hasta 14 palabras. O sea, en Angelman sí que estamos viendo burradas de esas que yo no sabía que biológicamente pudieran pasar así de rápido. En Phyla Maternis solamente podemos fijarnos en el estudio de Neuren. Sí que sé algunos que tendían a no hablar o a usar una palabra y que empiezan a hacer frases de 3 palabras y cositas así que han visto en un par de meses con el tratamiento. En uno daban el ejemplo de que el niño no solamente se pudo expresar, sino decirle a su madre, mamá, quiero que seas feliz, que no solamente es hablar, sino la parte cognitiva de entender emociones en uno, en el ajeno. Mira, hay cosas así, pero es que nada más que han sido 15 y era un ensayo de unos 2 meses de tratamiento. Iremos viendo más, pero parece que comunicación expresiva es lo que más. Y yo, por lo que se está viendo en Angelman, sí que tendría esperanza de que al menos algunos de los no verbales logren sacar el idioma, porque parece que es lo que más responde y porque en la enfermedad parecida tienen datos espectaculares. Vale. Pregunta, ¿terapia génica y el futuro fármaco de Neuren serán subvencionados por la Seguridad Social? Ah, hay algunos datos de todos los fármacos para enfermedades raras aprobados en Europa
¿Cuántos están reembolsados en España por Seguridad Social? Y creo que es un 50 y pico %, o sea que nos quedamos más o menos a la mitad. No sabré para estos, pero sí es verdad que no todos. Suele ser el riesgo-beneficio. Si es un fármaco caro o una terapia cara y la ventaja, la eficacia no era grandísima, España a veces no lo financia. Ahí va a depender de muchas cosas y sobre todo lo bueno que sea. Pero ya os digo, más o menos la mitad no nos llegan a España financiados. Luego dice Ezequiel, el ensayo de terapia génica de una sola dosis con intervención quirúrgica, aunque sea una dosis baja, entiendo que porque como empiezan con terapias bajas, o sea, con dosis bajas durante los ensayos y luego a lo mejor hasta que ajustan exactamente esa dosis, pregunta si tendría sentido después prolongar el tratamiento con más intervenciones. O sea, en esos que se les ha dado una dosis que Sí, se han quedado cortos, si pueden volver a intervenir para dar una dosis mayor. sí. A ver, tampoco es que se planteen muchas dosis. A partir de los ratones, que es donde vemos eficacia, y de los primates, donde vemos seguridad, se suele ir a ensayos con 2 dosis, una más baja, una más alta. Las dos se calculan que son funcionales, las dos se calcula que no son tóxicas. Pero de todas formas, siempre se empieza por la de abajo y luego la de arriba. No, una persona que ha recibido una terapia génica con virus de este tipo, que es el que se usa en todas las terapias génicas, nunca puede recibir otra terapia génica. El problema es la respuesta del cuerpo. Ya no puedes darle nunca más. Y eso de momento es un gran problema que tenemos en el campo. Porque además, imagínate que una persona tuviera 2 enfermedades y que hubiera terapias génicas para las dos. Ahora hay terapias génicas para diabetes en desarrollo. Imagínate que necesita es que no se puede, por la forma en la que el cuerpo reacciona contra los virus. Se, se está trabajando en hacer versiones que no sea virus para que el cuerpo no reaccione contra ellas, pero eso todavía es totalmente experimental. Las terapias génicas que están ahora mismo en ensayos clínicos y las aprobadas son de las que es una vez y ya está. Si te quedaste corto, te la jugaste. Por eso se aseguran con todos los datos de haber calculado que esa primera dosis, aunque baja, sea efectiva. Es buena pregunta. Dice Rosario, si el ensayo lo paga la farmacéutica, Sí. supongo que tampoco hay problema en que el niño no esté en la seguridad social, sino en Muface privado. Claro. No, claro, claro, no. Para los ensayos todo va pagado por la farmacéutica. Sí, sí. Lo que es el traslado a las visitas, si tuvieras que irte a otro país, como hablábamos hace un ratillo, para entrar en el ensayo clínico, ya tú estar allí viviendo es tuyo, pero el traslado al hospital, la estancia, el coste del tratamiento, todo eso es pagado, es coste del ensayo, sí. Pues nada, Mari Carmen Pérez que dice que ella estaría dispuesta, que muchas gracias. Aquí otra pregunta. Dice, has comentado una charla con una mamá americana en relación al síndrome STXBP1. Sí. ¿Sabes si se prevé este tipo de terapia en este síndrome u otras encefalopatías epilépticas del desarrollo? Sí, sí, hay muchísimos ahora mismo en estudios preclínicos que esperamos que en los próximos años empiecen ensayos en muchas. STXBP1 hay sobre todo, creo que son oligonucleótidos antisentido, otra palabrota. Uno que es una inyección cada par de meses, que es una casi terapia génica, pero es una especie de cachito de ADN, no el virus que te deja el gen para siempre. Esas son las más avanzadas para STXBP1, pero también hay al menos 2 farmacéuticas trabajando con terapias génicas de estas del virus y esperaríamos en 1 o 2 años que anunciaran para ese síndrome. SYNGAP está a la espera de oligonucleótidos. CDKL5, esperamos este año el anuncio como el de Jaguar, de que empieza la terapia génica. En el síndrome de Dravet tenemos una ya en ensayos con el oligonucleótido antisentido, con el cachito de ADN que se inyecta varias veces, y acaban de dar permiso para empezar en Estados Unidos y Australia e Inglaterra, creo, sí, con una de virus. Ahí es el momento, hay muchos, Ángel Mamba por delante. Síndrome de Rett empezó ya y empezaron también en adultos, empezaron en Canadá. La primera mujer con Rett tuvo ya la terapia génica hace unos meses, vieron ya mejoras y seguridad, empezaron con la segunda, no sé si han ido a la tercera. Es ese momento en el que estamos todos ahí a punto, bueno, todos. Los síndromes grandes, el problema son las ultra raras, las de 100 casos en el mundo. Aquí estamos hablando de decenas de miles. Somos de los grandes, somos del grupillo ese avanzado. Pero sí, sí, ahí vienen muchas, vienen muchas. Luego pregunta Claudia si sabes si
NNZ2591 Lo escribió entero. Yo es que ni dices. podría ser sustituido por la hormona del crecimiento, creo que sería más barato. No es lo mismo. Va por una vía distinta, IGF-1, un factor que estimula la sinapsis. Es distinto. Y de barato o no barato no sabemos el precio de este fármaco, no lo sabemos. A saber, yo espero que no sea como el de Red de 400.000 dólares. Que a ver, que Europa ni de coña va a pagar eso. Ya en Europa les haremos que bajar al realismo. Ah, pero no es equivalente a la hormona de crecimiento. Porque Ana sí que es un poco equivalente al tratamiento que se hizo, aquel estudio que IGF-1. hizo con IGF-1, ¿no? Sí, Porque Lorena estuvo tomando durante meses el IGF-1 y la verdad es que sí que tuvo mejoras tanto físicas, en motricidad fina, motricidad gruesa, en el habla, sí, y es sí. parecido, ¿no? El IGF-1 tiene su receptor a través del que estimula toda esa plasticidad sináptica y este es como un cachito chico que se pegaría al mismo receptor, así es como entienden ellos que funciona, con lo que sería una especie de versión mini de un IGF-1, pero no la hormona de crecimiento o no otro tipo de cosa. Ujú. Y precios no sabemos hasta que no lleguen. Y luego eso, precios depende del país. Vale, Rosario dice que se ha incorporado tarde, dice, mi hijo tiene epilepsia refractaria, ¿podría ser excluido o también mejoraría? No podemos saber si mejoraría porque los estudios de eficacia se han hecho en ratones y los ratones con Phelan-McDermid no tienen epilepsia así claramente, con lo que no se ha podido verificar. Sí se miró en ratones que no hiciera más proclive esa epilepsia, que no empeorara. Respecto a ensayos clínicos, cuando lleguen a los ensayos más grandes, yo no creo que puedan excluirlos, pero es posible que en este primer ensayo pequeñito sí. Y no es tanto porque se piense que no funcione, sino porque yo os decía que cuando dan una terapia génica, para evitar que el cuerpo la rechace, como cualquier trasplante, se les da un tratamiento, no es inmunosupresor completo, pero que les baja un poco la respuesta inmune durante un tiempo para que no rechace el cuerpo el virus. Y hay veces que ese tipo de tratamiento, que pueden ser corticoides, serolimus, en realidad esos suelen tener eficacia contra epilepsia y lo que no quieres es tener una falsa señal de eficacia que les haces la operación y ves que mejoran las crisis y dices, ah, ya funciona la terapia génica. Y era el tratamiento de bajarle un poco la respuesta inmune. Entonces, por la posible confusión que el tratamiento inmunosupresor, pero que de nuevo es flojo, no es fuerte, que se les da, que pueda tener en crisis, si es posible que, pero no lo sabemos hasta mitad de este año. A mitad de año nos dicen si crisis o no será excluido. Y es por eso, no porque se piense que la terapia no va a funcionar, sino por la comedicación inmunosupresora que pudiera darnos una falsa esperanza de eficacia. Lo Mm. pregunta Marisierra, ¿el fármaco de Neuren para Phelan es el mismo que para Angelman? Es el mismo, lo están probando en los 4 y de hecho la empresa Acadia tiene los derechos para el mismo en Frágil X y en Red. Es uno que como va para enfermedades de neurodesarrollo con problemas de plasticidad sináptica, potencialmente podría funcionar en todos a la vez y sí, es el mismo. Francisco da las gracias, excelente charla. Carmela, muchísimas gracias. Mm. Ana, muy valiosa toda la información. Ezequiel, gracias, muchas gracias. Eh, ese de, creo que se refiere al IGF-1 o como se diga, sí, Sí. ya no lo están haciendo, o solo son cuando son en ensayos. ¿Cuál era la pregunta exactamente? Que si hay otras formas de acceder que no sea a través del ensayo al Claro, IGF-1. al IGF-1, sí, No, al ha habido IGF-1 otros ensayos, pero siempre por ensayos. O sea, yo creo que ahora mismo no está aprobado. A ver, como tratamiento no indicado, porque el IGF-1 se utiliza para el crecimiento realmente. O sea, el uso que tiene indicado es para niños que tienen problemas en el crecimiento, que no dan la talla a una cierta edad y entonces se les pone. Y como tratamiento no indicado es como nosotros lo conseguimos para Lorena. Lo que no sé si merece la pena si tiene muchas menos contraindicaciones, que entiendo que es por eso que se está haciendo en vez del IGF-1 el de Neuren, pues esperarse a Neuren, pero bueno, eso ya cada uno lo tiene que ver, pero luchándolo en la seguridad social con cada hospital, etcétera,
se puede conseguir. El caso de Lorena están a punto de publicarlo. Si no lo han publicado ya, Mm, deben de estar a punto. Y una vez que se publique, también creo que puede facilitar el acceso a otros pidiendo el uso no indicado. sí, Es y lo que se complicado, vio, y lo que es un tratamiento muy pesado porque hay que estar eh, pinchando por la mañana, pinchando por la exacto. noche, Y luego había los haciendo la problemas de insulina, crecimiento del músculo sobrecrecimiento. cardíaco o pericarditis, algo así, ¿no? Claro, hay problemas que pueden ocurrir de sobrecrecimiento dependiendo, o sea, cuando ya tienes el crecimiento cerrado tampoco es muy indicado este medicamento, porque ya lo que genera es un sobrecrecimiento en órganos, en huesos, etcétera. Entonces, no hay que darlo antes de que se cierre el crecimiento. Y Es, luego es un medicamento que hay que estar muy pendientes de que no baje, al final es un factor insulínico de crecimiento, entonces hay que estar midiendo la glucemia continuamente y procurando que, pues eso, si vomita no dárselo, porque entonces le va a bajar el mm, azúcar demasiado, o sea, tiene ese tipo de control. Y luego aparte, en el caso de Lorena, pensaron que tenía un problema de corazón que le vino, pero que nada, que tiene simplemente que vigilarla, pero que no, que creían que era por un sobrecrecimiento del corazón. Pero luego al final se ha visto que no era provocado por el medicamento, que no, o piensan que no. Se le quitó la medicación y ya no se le está dando, pero también es verdad que ya se le había cerrado todo el crecimiento, ya no, estábamos en esa fase que ya no estaba indicado. pues es muy interesante lo que dices de que para niños que no hayan terminado de crecer, porque si no podría hacer eso, crecer órganos que no toca, porque el ensayo de Neuron era de edades de 3 a 12 años, con lo que es justo eso, hasta la edad en la que empiezan a parar de crecer. Y me pregunto si de cara a ensayos mayores seguirá siendo para jóvenes y no me he fijado, pero miraré en los otros síndromes si estaban haciendo lo mismo, si también estaban yendo a por niños y no mayores, porque no sé hasta qué punto es equivalente o solamente hace alguna de las cosas del IGF-1 y no otras, y eso implicará a qué edades es utilizable o no. Pero Probablemente en la charla que den de Neuren ahí no les vamos a matar a preguntas de esto. Sí, señora, sí, señora. podamos aclarar. Sí, sí, sí. Espero que no sea a la misma hora que el otro. El otro lo hicieron, era a las 2 de la madrugada hora española. Venga, hombre, venga, hombre. Me lo vi luego ya 2 días después con calma, pero ahí no se puede hacer preguntas en directo, pero les podemos mandar preguntas por escrito. Pero sí, sí, lo de la edad y lo de estar creciendo, ¿no? Sí, Alicia Catalá dice muchísimas gracias a la doctora Mingonance y a la organización por estas sesiones. Eh, Mamen dice gracias Ana por explicarlo tan bien y tan adaptado a papás. Ha sido muy interesante. gracias. Claudia dice que muchísimas gracias, que agradecemos tu trabajo en Curesanc y el trabajo de Curesanc en USA. Cristina, muchas gracias por toda la información. Preocupan los tiempos cuando el hijo ya es adulto y no se le incluya en tratamiento o que se tarde para que se recupere todas las capacidades que ha perdido. Sí, sí, y además que no sabemos tanto cuánto recuperarán a ninguna edad, ni cuánto tiempo tardarán en recuperar. Eso lo iremos aprendiendo con los ensayos clínicos. Y una cosa que para mí está clara y que no se suele incorporar en ensayos clínicos es que cualquier habilidad de mejorar, para explotar esa habilidad necesitan mucha terapia, mucha estimulación, mucho de sacarlo. No es como que mágicamente adquieran conocimientos porque de repente tienes el gen. Entonces, en los ensayos clínicos eso es algo que no se te da. Además de la terapia, habría que dar, no sé, un protocolo de estimulación, de aprendizaje que vaya junto con eso. No se hace y eso puede ser un problema porque incluye una variación. Imagínate que son las familias con más dinero, con más medios, con más terapias, las que por casualidad caen en el grupo de tratamiento y no en el control, o al revés, y te enmascara la eficacia. Ujú. Entonces, eso es algo que sí que se ha hablado mucho en las enfermedades de neurodesarrollo que se debería incorporar en el contexto de un ensayo clínico. Una terapia génica, hablamos de mejorará capacidad cognitiva. Posiblemente sí que mejore, pero lo que no te va a hacer es magia. Es como si tuviéramos un bebé y lo metemos en una habitación solo. Nunca aprenderá nada, aunque tenga toda la habilidad. Esa parte, esa es la que nos dirá el límite de cuánto podremos recuperar y en cuánto tiempo. Y en el ensayo veremos. Con Rett y Angelman yo me he ido sorprendiendo de la velocidad con la que se ven mejoras.
que uno no hubiera pensado. Yo misma no hubiera pensado. Luego dice Lucio, dice, una excelente charla, nos has dado esperanzas, esperamos con ansias la próxima. Eh, Marisiera, gracias por tu dedicación. A ver, espérate que nos... Ahora, Rosario, infinitas gracias por tu trabajo. Sí, sí. A ver, es que no quiero bajar demasiado. Ya está, sí, no hay más. Pues Pues bien, nada, ¿eh? Hemos echado la mañana. Sí, muchísimas gracias, Ana. La verdad que ha sido un a placer vosotros. y poder contar contigo, ¿no? Para esta y para otras. Planeemos algo para cuando Neuren haga el webinar suyo sobre sus planes de cara a fase 3 o más análisis de su fase 2 para volver a retomarlo y hablar más de Hablemos. ese. ¿Mm? Sí, sí, por supuesto. Ok, Bueno, buen fin de semana lo que queda y sí. gracias, gracias. Gracias a todos Adiós a por estar ahí. todos. Adiós. Hasta luego.